aquí en esta iglesia creo que no. Por lo tanto, hay gente nueva que nunca han escuchado esta palabra, por lo menos de mi boca. Adelante, Estefanía. Victoria sobre las iniquidades. Miguel, tráeme una botella de agua. Amén. Ahí va Fernando. Victoria sobre las iniquidades. El Espíritu Santo te va a enseñar en esta noche qué son las iniquidades. Y lo más importante, cómo puedes tener victoria sobre las iniquidades. Ruego al Espíritu Santo que en esta noche te dé discernimiento de tus iniquidades. Pero que Dios te dé discernimiento de tus iniquidades para alcanzar la victoria sobre ellas. Yo proclamo en esta noche y declaro y establezco que hay victoria sobre las iniquidades. Según la palabra de Dios, todas las personas tenemos las tres fases del pecado: iniquidad, rebelión y pecado consumado. Quiero que entienda que cuando tú eras un embrión en el vientre de tu madre, ahí se establecieron tus propias iniquidades, heredadas de tus ancestros. Y que por causa de esas iniquidades que se formaron en nuestro embrión, cuando ya naciste y creciste, y el Señor te concedió uso de razón, se manifestaron en ti las rebeliones y los pecados, que es una manifestación de las iniquidades que forman parte de nuestro ADN, que forman parte de nuestra herencia genética, heredada de nuestro padre y de nuestra madre. En mi caso, heredada de Rafael y de Milagros. Él la heredó de Manuel y de Manuela, mis abuelos paternos. Y ella la heredó de Juan y Luisa, mis abuelos maternos. Todos tenemos un árbol genealógico. Todos. Y todos tenemos una herencia genética. Y en esta tarde ruego a Dios que el Señor te descubra tus iniquidades, para que las entienda, para que las declare y para que alcance victoria sobre ellas. Te puedo decir que hay victoria en Jesús, que Dios nos amó tanto, que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para redimirnos. La palabra redención en nuestro contexto no se entiende, pero en el contexto bíblico es cuando alguien caía esclavo del enemigo. A veces el enemigo ponía precio a la libertad de ese esclavo, y venía alguien que amaba tanto a ese esclavo que daba una gran cantidad de dinero y redimía a ese esclavo. Por eso dice la Biblia que Jesús es nuestro Redentor, que nos ha redimido. Y dice la Biblia que Jesús se entregó a sí mismo para redimirnos de nuestras iniquidades, las cuales nos tenían vendidas a nuestras rebeliones y a nuestros pecados. No olvides estas tres palabras: iniquidad, rebelión y pecado. Todo esto está en Éxodo, según irás viendo en la palabra en esta noche. Iniquidad, rebelión y pecado, que son las tres fases del pecado propiamente dicho. Para que el pecado se manifieste en un ser humano, se origina en la iniquidad, que cuando se reúnen las causas pertinentes se convierte en una rebelión, y cuando se consuma el hecho se convierte en un pecado consumado con sus consecuencias. Por eso es que en esta tarde usted va a conocer secretos del porqué de su
comportamiento. ¿Alguien aquí se habrá preguntado una vez por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué hay como una ley en mis miembros que me lleva cautivo a ese tipo específico de pecado? Llevo 30 años, dice alguien, llevo 40 años, llevo 20 años peleando contra el pecado, y aunque Dios me ha dado victoria de muchos pecados, parece que hay un tipo de pecado que me puede, y que me persigue, y que me agobia, y que me asedia, y que muchas veces me alcanza. Yo le voy a decir a usted en esta tarde el motivo y la raíz del porqué de eso. Pero lo más importante, le voy a decir cómo usted puede ser libre. Aleluya. Por eso el título de la palabra en esta noche se llama Victoria sobre las iniquidades. Adelante, Stephanie. El salmista David estaba recién salido de la peor circunstancia de su vida, de la peor crisis de su vida. Dios ya lo estaba restaurando. Él estaba saliendo del pozo cenagoso en el cual había caído. Él había caído en una condición espiritual que el Espíritu le revela su nombre y se llama el lobo cenagoso, el fango del pecado. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, había caído en picado en el lobo cenagoso, en el fango del pecado. Y por la misericordia de Dios fue restaurado y fue rescatado, puesto que él se arrepintió profundamente y la mano de Dios lo sacó del fango cenagoso, lo sacó del pozo de ciego que había ahí, lo sacó y lo rescató. Y cuando él estaba siendo rescatado y estaba siendo limpiado, él, inspirado por el Espíritu Santo, clama el Salmo 51. Y cuando está hablando en el Salmo 51, en el verso 5, dice: he aquí, hay varios he aquí en esos versículos. He aquí, porque él tuvo una revelación. Él dice: he aquí, estoy viendo algo. Y por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo lo inspira para que lo deje escrito en la Biblia, para su revelación y para mi revelación. Y él está viendo varios he aquí. El primer he aquí que yo quiero resaltar es este. He aquí en el verso 6, que tú amas la verdad en lo íntimo. Primer he aquí que quiero resaltar. He aquí que he descubierto que el ser humano quiere tapar el pecado, que el ser humano se autojustifica y siempre busca medios para justificar la conducta equivocada y pecaminosa en la cual muchos caemos o todos caemos alguna vez. El hombre y la mujer, por herencia genética de Adán y Eva, no enfrentamos nuestras responsabilidades cuando pecamos y cuando caemos. Siempre buscamos algo o a alguien. Es inconsciente, pero el ser humano siempre proyecta la responsabilidad y la culpa sobre algo, sobre alguien. Después de muchísimos años de predicar la palabra y de muchísimos años de predicar y pastorear, todavía no he encontrado una sola alma que se vaya de una iglesia y diga: me he ido por causa de mí. Todos buscan justificación. Todos buscan proyectar la culpa y la responsabilidad. Evade sus propias responsabilidades. Y David, que no era menos que nosotros ni más, sino que era igual, él buscó justificaciones y buscó tapar su pecado. Pero cuando Dios le manda al profeta Natán, entonces él descubre su corazón. Entonces él abre su corazón. Y entonces él entiende y dice: he aquí, que ahora entiendo que tú amas la verdad en lo íntimo. Hermano, sincérate con Dios. No escondas tus equivocaciones. No escondas tu pecado jamás. Porque la Biblia dice que el que cubre su pecado, el que esconde su pecado, no prosperará. Hay cristianos que no prosperan y es porque cubren
victoria sobre el pecado? Número 1, asincérate con Dios. Y David se asinceró con Dios y dijo: he aquí, tú amas la verdad y no íntimo. Segundo, he aquí, que quiero resaltar, y es el que dice, segunda parte del verso 6, deja ir el verso 6, eso es. Y en lo secreto, he aquí, que en lo secreto, ¿qué dice? Me has hecho comprender sabiduría. Mire, este hombre lo pasó tan mal, porque este hombre a la edad de 45 o 50 años aproximadamente cayó en lo más bajo. Un hombre de Dios con unos niveles de santidad y unos niveles de testimonio increíbles. Poca gente ha dado la talla del rey David desde que tenía 17 años hasta que tenía 45 o 50 años, 30 años de testimonio. Con unas pinceladas espirituales, con un comportamiento sin parangón en toda la historia bíblica. Un hombre que solo de él y nada más que de él dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que llegó a tocar tanto el corazón de Dios que Dios hizo un pacto con él sempiterno, que no tiene ni principio ni fin. Un hombre que tanto tocó el corazón de Dios que dijo: me voy a hacer carne y he cogido tu estirpe, he cogido tu genética para entrar en ella. Una virgen descendiente de ti me tendrá en su vientre y me parirá. De todas las razas, de todos los linajes, de todas las etnias, de todas las genéticas, me he fijado en ti. Y 28 generaciones después, una nieta de la 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 nieta de David parió a Jesús en Belén de Judea. Dios no se avergüenza de cuando se hizo carne de ser llamado el hijo de David. Y cuando los ciegos de Jericó le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, él se volvía y contestaba y atendía, porque a él le gustaba que le llamasen el hijo de David. David, un hombre que llegó a tocar el corazón de Dios. ¿Pero qué le pasó a este hombre? ¿Cómo un hombre que voló tan alto pudo caer tan bajo? ¿Qué le pasó a la edad de 45 años? Que vio a una mujer bañándose, una mujer casada, y la codició, y la deseó, y usó su autoridad de rey, y la mandó traer. No le preguntó, la ordenó y la mandó traer, y la forzó y durmió con ella. ¿Qué le pasó a este hombre? Que cuando la mujer se fue para su casa avergonzada, y la mujer a los 30, 40 días, según la costumbre de las mujeres, ustedes saben, ella se dio cuenta que estaba embarazada y le mandó una nota al rey: que sepa que estoy encinta de ti. ¿Qué le pasó a este hombre que para tapar su pecado mandó traer al marido y lo embriagó y lo emborrachó para que durmiese con ella? Y entonces él decía: ese niño es de él, para tapar su pecado. Pero Dios no permitió aquello, sino que este hombre, un valiente, dijo: yo no voy a dormir con mi mujer hasta que no acabe la guerra. David, gracias por el permiso que me has dado, pero yo no pienso dormir con mi mujer, porque yo estoy peleando por ti en el campo de batalla, y mis compañeros y mis amigos están en el campo de batalla. Gracias por traerme aquí, pero de aquí no me muevo. Y dormía en el suelo con la guardia del rey, para no dormir con su mujer mientras que la guerra estuviese. Y entonces David, enojado, lo mandó a la guerra y le dijo al general, con una nota secreta, le dijo: manda a Urías Eteo, hijo, mujer o marido, debes saber, manda para la guerra a lo más recio. Mi general, le mandó el rey de Siria al general Joá, hijo de Sarbia, mándalos a lo más recio. Mándalos una guarnición de 30 o 40 hombres. Y cuando venga el enemigo, da una orden: que los 30 hombres lo abandonen solo como un perro y muera en la guerra, traicionado por mí. Y entonces yo tomaré a su viuda y la haré mía. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Cómo pudo un hombre que llegó tan alto caer tan bajo? Dios lo amó, su arrepentimiento fue profundo y Dios lo rescató. Nuestro Dios rescata cuando hay un verdadero arrepentimiento, y David tuvo un verdadero arrepentimiento, y estando en esa agonía, en ese arrepentimiento de días, de semanas y de meses, el Señor le descubre, porque él le pregunta a Dios: ¿qué me pasó? ¿Cómo te pude fallar tanto? ¿Cómo caí
cuando has hecho esto, has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Y todavía no lo sabía nadie, porque él recibe la revelación que su pecado había llegado al mismísimo infierno, la noticia del pecado de David, y los demonios hacían blasfemia contra Dios. Ese es tu ungido, ese es un hombre conforme a tu corazón. Míralo, borracho, comilón, adúltero, asesino, homicida. Ese hicieron una juerga y una fiesta del infierno, porque cuando un cristiano cae, cuando un cristiano se equivoca, cuando un cristiano peca, el infierno lo celebra con una fiesta de blasfemia al Dios del cielo. En el cielo hay tristeza, pero en el infierno hay lujuria y hay blasfemia. Y él se da cuenta de todo esto y dice: ¿cómo he podido caer tan bajo? Y pensando en todo esto, viene el segundo de aquí que le dice: Dios, pues aquí, ahí tienes. Y Dios le da revelación del porqué de su caída. Oh Dios, que Dios te dé revelación del porqué de tu comportamiento. Dice que Dios te dé revelación y que Dios te dé lo más grande, la victoria sobre ese comportamiento. Y cuando digo Liz, y digo Rafa también, y digo Elizabeth, y digo Nico, porque aquí no hay nadie que no haya heredado de sus padres y de su madre y de sus ancestros las iniquidades, que son las que provocan nuestro comportamiento de alejanía y de rebelión y de pecado contra Dios. Que Dios nos revele qué nos pasa, por qué caemos, por qué pecamos, por qué volvemos a lo mismo. Y aún mejor, que Dios nos revele la forma en la que Él se ha entregado para redimirnos, porque hay forma de ser liberado del pecado. Porque en esta noche usted va a descubrir que usted no tiene por qué caer en los pecados que cayeron sus ancestros. Usted no tiene por qué repetir la historia de su padre, de su madre, de sus abuelos o de sus bisabuelos. No tiene por qué, porque para eso Jesús murió en la cruz, para redimirnos y liberarnos del poder del pecado que hay en nuestra genética. Por eso Él dice: he aquí que en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Porque Dios a su amigo David, porque Dios es así, Dios es fiel. Y aunque nosotros caemos y nosotros nos arrepentimos, Él sigue siendo nuestro amigo. Y Él a su amigo le dijo: ¿quieres saber el porqué de tu comportamiento? Ahí lo tiene. Y le reveló el porqué. Y Él clama y dice: el segundo, he aquí, en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Y entonces voy al tercer, he aquí, ahí aparece en primer lugar. He aquí, que ahora entiendo que en maldad, la Biblia dice, ha sido reina, he sido formado, pero en el original hebreo dice, en maldad he sido engendrado. El que engendra es el varón, y la que concibe es la hembra. Y él dice: en maldad he sido engendrado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que él está diciendo: cuando yo fui formado, cuando yo fui engendrado por la genética masculina de mi padre, y cuando yo fui concebido por la genética femenina de mi madre, cuando se dio la unión de mi padre Isaí y de mi madre, y yo me convertí de pronto en un embrión, ahí estaba el adulterio, formaba parte de mí. El por qué yo me comportaba es porque dentro de mí, en las entrañas de mi madre, formaba parte de mi ADN el adulterio y el apego al desenfreno. David podía haber tenido todas las mujeres que quisiera, siempre y cuando fueran solteras, y él se podía casar con ellas, porque todavía no había venido la revelación de una sola mujer. Un hombre podía tener varias mujeres con la única condición que fueran mujeres solteras y que se casara decentemente. Y él como rey podía tener 10, 12, 15, 20 mujeres, pero nunca la mujer de otro. ¿Por qué se apegó? ¿Por qué lo arrastró al adulterio? A robarle la mujer a un hombre, uno de los héroes de la fe llamado Urías Eteo. ¿Por qué se inclinó? Él podía haber dicho: esa no, pero voy a buscar otra soltera y me casaré. Pero algo
dice, ¿por qué, Padre? Y el Padre le dice, esta es la revelación, porque forma parte de ti, de tu genética, porque es una iniquidad. Ahí descubre él que el problema que él tenía con el adulterio es una iniquidad, y la iniquidad, dice la Biblia, que es una herencia de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos. La Biblia dice, adelante hermana, el otro texto que tengo ahí, mira lo que dice la Biblia, que guarda misericordia a millares de los, y que perdona la iniquidad. Dios perdona la iniquidad, Dios perdona la rebelión y Dios perdona el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos, y muchas veces más allá, hasta la tercera y cuarta generación, y hay casos en la Biblia que hasta la 10ª generación, el caso de David. Y ahora se lo diré por la Escritura. ¿Qué está enseñando la palabra? Mire, según este texto, ¿se hereda la rebelión? ¿Se hereda el pecado? ¿Se hereda la iniquidad? Hemos dicho que hay 3 fases para pecar. Primero es una iniquidad. Después la iniquidad, si se da el caso, se convierte en rebelión. Y luego, ya cuando es rebelión, tiene los días contados, los minutos contados, se transforma en pecado. Iniquidad, rebelión y pecado son las 3 fases del pecado. La rebelión no se hereda. El pecado no se hereda, sería injusto que yo heredase los pecados de mi padre, o que yo heredase las rebeliones de mi padre, pero sí heredo las iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Miren, vamos a analizar las 3 fases del pecado. Adelante, creo que toca el versículo de Santiago, ahí lo tienen. Miren, aquí está en Santiago las 3 fases del pecado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Eso es una iniquidad. Es la atracción y la seducción que uno siente dentro de uno hacia un tipo de pecado. Un hombre que tenga tendencia al alcoholismo, porque cuando él fue engendrado por su padre y concebido por su madre, había pecado de alcoholismo por medio. Un hombre que descubre que a la edad de 20 años se siente sin saber por qué, y se siente atraído y seducido dentro de él hacia la borrachera, hacia el alcohol, y no lo sabe. Tiene 12, 13, 14 años y esta persona descubre que dentro de él hay una atracción y una seducción hacia el alcoholismo. Hay gente que ve una botella de coñac, una botella de vino y no siente nada. Si quiero bebo, si no bebo no me atrae. Pero hay otros que sin saber por qué, dentro de él hay algo que te atrae y te seduce. Sin embargo, hay otras personas que en lugar de ser atraídos y seducidos hacia el alcoholismo, son atraídos y seducidos hacia el rencor o hacia la violencia. Hay gente que descubre cuando tienen 15, 16 años que tienen un apego a la violencia. Hay alguna violencia innata en su ADN que lo lleva cautivo y que se nota como que está seducido y atraído hacia las peleas, hacia las navajas, hacia los cuchillos. Hay una atracción. Sin embargo, hay otros jóvenes que no tienen que luchar contra eso porque no le llama la atención, no le dice nada. ¿Usted me entiende de lo que estoy hablando? Hay una muchacha que cuando cumple 13 o 14 años
se llama iniquidad. ¿Es pecado? Si no lo hace, no. Porque si yo siento atracción hacia la borrachera, pero no me emborracho, no es pecado. Es una iniquidad, es una atracción. Uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, si esa atracción y esa seducción yo la ignoro, no pasa nada. Pero si no la ignoro y yo cedo y digo que sí a ese deseo que nace en mi concupiscencia, mire, dice la Biblia que el problema del pecado es cuando uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es una palabra griega que significa deseos muy fuertes. Entonces la traducción correcta sería: cada uno de sus propios deseos internos es atraído y seducido. Pero si usted es atraído y seducido a la pelea, pero usted no se pelea, no se preocupe, eso no es pecado, eso es victoria. Eso es bueno. O sea, que yo sea atraído y seducido a la victoria, a la pelea, pero que no lo haga por amor a Dios, eso no es pecado, es todo lo contrario. Por eso la iniquidad no es pecado. La iniquidad es la atracción y la seducción que usted siente hacia el pecado, hacia un tipo de pecado específico. Ahora, si usted cede, porque dice, entonces, verso 15, la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, en el original dice, engendra pecado. ¿Qué significa que la concupiscencia concibe? Pues que el deseo que nace en mí hacia el alcoholismo, por ejemplo, ¿cuándo concibe? Concibe cuando yo, usando mi libertad, digo, sí, cuando salga del culto, me compro una botella de vino y me la tomo entera. Fíjense el ejemplo. En el supuesto que yo nunca he tenido problemas con el alcohol, gracias a Dios. Pero sí con otras cosas, como todo el mundo. No hay nadie que se libre, ojo. Lo que pasa es que hay iniquidades más visibles que otras. Pero todos tenemos iniquidad. Vamos a suponer que yo tengo una iniquidad hacia el alcohol. Y yo llevo un año en la iglesia, pero, mira, que cuando llega Navidad me quiero por esa. Que no lo puedo evitar, que sé que es pecado y yo estoy peleando, pero estoy en el culto y me distraigo un poquito y tal, y yo siento como esa atracción y digo, que cuando salga del culto ya la voy a pillar hoy. Cuando yo digo, la voy a pillar hoy, lo voy a hacer, ya no es una iniquidad, porque la iniquidad ya ha concebido, ya es una rebelión. Porque es un pecado engendrado. Lo he hecho ya, por lo tanto no es pecado consumado, pero es pecado engendrado. Ya está en la segunda fase. Y cuando el pastor dice, en nombre de Jesús, amén, cada uno sabe, con mi coche, me voy a la taca, y entonces me emborracho. En el momento que me pecado, sí es pecado consumado. Pero fíjense las tres fases. Primero he sentido un deseo de hacerlo, y en vez de decirle a ese deseo que no, le he dicho que sí. Cuando le digo que sí, en mi fuero interno, esa iniquidad se convierte en rebelión. Y ya nada más que me queda ir y hacerlo. Y entonces eso es pecado. La rebelión no se hereda. El pecado no se hereda. Pero los deseos de pecar sí. ¿Y por qué se heredan los deseos de pecar? Porque alguien en tu árbol genealógico abrió la llave, quitó la defensa que tenemos contra el pecado y comenzó a andar tan desenfrenadamente en ese tipo de pecado que echó raíces en un ancestro mayor que yo, anterior a mí, y tanto pecó en ese pecado, cual sea, que echó raíces en ese pecado, echó raíces en esa vida, y tanto lo practicó que llegó a formar parte de su carácter. Y cuando llegó a formar parte de su carácter, ya iba en su esencia de ser humano, ya iba en su ADN, ya iba en su DNI genético, y estando en esa condición, cuando engendra, si es un hombre, o cuando
concebir, si es una mujer, ¿qué va a engendrar y qué va a concebir? Todo lo que forma parte de su carácter. Y en su carácter va eso. Por eso las personas pecamos. Y por eso hay violadores que pasan en prisión 30 años y que lloran y que gimen que ya no lo voy a hacer más. Y cuando salen de la cárcel, de permiso de 3 días, lo vuelven a hacer. Porque genéticamente están destinados a pecar. Pero no se asusten porque la Biblia dice que Jesús me amó tanto que vino y se entregó para librarme, para arruinar, para destrozar mis propias iniquidades y hacerme una persona nueva, de herencia del cielo, de genética del cielo. No se asusten por lo que les estoy diciendo. Porque si yo terminara de predicar ahora, yo no estaría predicando el Evangelio. Porque el Evangelio significa buenas nuevas. Y que usted sea esclavo de su pecado no son buenas nuevas. Son malas nuevas. Son malas noticias. Pero si yo digo que Jesús se entregó en la cruz para librarnos de nuestras iniquidades, y que podemos y debemos y de hecho estamos saliendo, aleluya, yo tengo muchas iniquidades heredadas y que hace muchos años que desaparecieron de mi vida, y usted también puede hacerlo. Usted no tiene por qué caer en lo que cayeron sus ancestros. Si usted examina la vida del rey David, entenderá, y si usted examina el árbol genealógico de David, entenderá por qué cayó en eso. Lo llevaba escrito en su ADN. Mire, un ratito al árbol genealógico de David. Mire, vamos a ir al padre del abuelo de David, a su ancestro número 10, llamado Judá. Judá tuvo 2 hijos. Estoy hablando del abuelo de David, de su ancestro número 10. Tuvo 2 hijos. Al primero se le murió la mujer, de tal manera que no tenía descendencia. Y la ley del Señor decía que cuando moría, no murió la mujer, murió él. ¿Entiende o no? O sea, murió y no dejó descendencia a su viuda. Entonces la ley del Señor decía que cuando un hombre moría sin descendencia, su hermano siguiente, el hermano siguiente del muerto, tenía que rescatar a su cuñada, que ella era viuda, casarse con ella y darle descendencia a la memoria de su difunto hermano. Y heredaba ese niño que nacía, heredaba como si fuese hijo del hermano fallecido. Lo decía la ley del Señor. Y dice la Biblia que su hermano segundo la tomó por mujer, a su cuñada viuda, pero no quería darle descendencia. Y hacía algo feo cuando dormía con su mujer nueva, su nueva mujer que se había casado. Algo feo que no quiero decirlo, la Biblia lo dice. Pero hacía algo feo e impedía que le diese descendencia. Y eso tan feo lo hacía que a Dios le desagradó y el juicio de Dios cayó sobre ese hombre y murió. Y entonces el padre cogió a su hijo tercero y le dijo, hijo mío, te tienes que casar con tu cuñada, porque tu hermano también ha muerto. Y volvió a hacerlo también lo mismo y no quería darle descendencia a su hermano. Y el juicio de Dios hacía algo feo cuando cohabitaban. Y el juicio de Dios cayó sobre ese niño también, que ya era un hombre y murió. Y le quedaba a Judá un cuarto hijo. Y dijo, este no se lo doy. Algo está pasando ahí que no me gusta, yo no lo voy a dar bien. Y entonces fíjense qué cosa tan fea los ancestros del rey David. Dice que esta mujer se quedó viuda y no quiso darle a su cuarto hijo que tenía su suegro. Y dice, fíjense, es algo feo, hermano, pero está en la Biblia, ¿vale? Lo digo porque está en la Biblia. Dice que esta mujer se vistió de ramera,
se tapó un poco la cara y se vistió de ramera y se puso en un camino donde su suegro pasaba. Y sedujo a su suegro sin saber su suegro que era su nuera, la viuda de sus 2 hijos. Y este hombre la compró y durmió con ella. A los pocos meses ella empezó a engordar. Y la gente fueron corriendo a Judá y dijeron: tu nuera, la viuda, ha fornicado con alguien. Y él dijo: vamos a hacer uso del derecho que tenemos como familia. Vamos a quemarla viva y luego la vamos a apedrear encima y una gran montaña de piedras sobre ella. Y cuando fueron a cogerla, ella dijo: sí. Porque cuando ella durmió con su suegro sin saber que su suegro que ella le fue a pagar y le dijo: mira, no quiero que me pagues con dinero. Le dijo ella: dame tu vara, tu báculo, y dame también tu bolsa esa que tienes tan bonita. Le dio 2 prendas de él. Y él se la regaló. Y cuando fueron a matarla, ella dijo: ¿quién ha dicho que me matéis? Tu suegro, que tiene derecho a apedrearte por adúltera, porque has agredido la memoria de sus hijos. Y entonces ella cogió y le dijo: vale, matarme, pero decide a Judá que venga primero para que yo le diga de quién es el hijo. Y entonces vino Judá y dijo: mira lo que dice tu nuera, que el dueño de estas prendas es el hombre, que es el padre. Y cuando él vio eso, se avergonzó y la tomó por mujer. Este es el ancestro número 10 de David. Si hablamos de la tatarabuela de David, ¿ustedes se acuerdan la historia de Rahab la ramera? Que ayudó a los espías y Dios la redimió y no la mató junto con los de Jericó. Pues el tatarabuelo de David se casó con Rahab la ramera. Su tatarabuela era Rahab la ramera. ¿Se acordáis de Ruth la moabita? Esta era bisabuela del rey David. Los moabitas, ¿saben de dónde vienen los moabitas? Los moabitas vienen. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Salió Lot de Sodoma y Gomorra y se llevó a sus 2 hijas y a su mujer. Y su mujer quedó como estatua de sal. Y sus hijas, que eran unas pervertidas, le dijo la mayor a la menor: Dios ha mandado juicio, ha matado a todos los hombres de la tierra. Vamos a emborrachar a papá. Y cuando estén los efectos del vino, yo duermo con él. Forzaron y violaron a su propio padre. Y esa mujer perversa quedó encinta. Y ahí nació un niño llamado Moab. Y de ahí vienen los moabitas. Y una moabita es la bisabuela del rey David. David tenía en su esencia y en su genética herencia hacia ese pecado horrible. Por eso a la edad de 45, 50 años él cayó ahí. Y él dijo: ¿por qué? Y Dios le reveló el por qué. Pero para no hacernos canso, él sigue diciendo, pásame al Salmo 51. Él sigue diciendo, ahí está: purifícame con hisopo y seré limpio, porque yo he visto lo que hay en mi esencia genética. Pero si hay alguien que puede sacarme de mi herencia genética, eso eres tú. Purifícame con hisopo. ¿Qué le está diciendo David a Dios en el espíritu? Él está viendo la suciedad genética que lleva por herencia. Y él está diciendo: purifícame, purifícame, necesito ser puro. Y purifícame con hisopo. ¿Por qué le dice con hisopo? Mire, el hisopo es la herramienta que se usaba. Es como un algodón. Es un hisopo, es una planta parecida al algodón, que era la herramienta que se usaba para que en la noche, cuando salieron de Egipto, habían matado un cordero, habían llenado de sangre un lebrillo, y Moisés dijo: para que el ángel de la muerte no le haga daño a tu primogénito, coge un hisopo y empápalo en la sangre del cordero. Y con ese hisopo marca las puertas de la casa. Lo que David está diciendo: aplícame la sangre del cordero, purifícame con la sangre de Jesús. Yo quiero ser libre de esta genética que tengo en herencia. Y a Dios le gustó tanto esa oración que así
la sangre del rey David, de manera que ahora Jesús es el hijo de David. Aleluya. Y esto me dice, hermano, que aunque tú lleves, aunque yo lleve herencia genética pervertida y perversa como todos los seres humanos, la sangre de Jesús es aplicada en mi vida y ahora soy una persona nueva. La sangre de Jesús me ha marcado. Aleluya. Dios me ha regenerado. Ahora entiendo la teología de Pablo. Pablo dice que somos regenerados. Piensa en esto, Vicente, que yo sé que te lo has dicho. ¿Qué significa regenerado? Sí. Cuando llega a recibir luz de la situación en la que está y eres cambiado a través de... Cambiado. Mire, cuando usted es engendrado por su padre y concebido por su madre, usted es generado. Porque ahí le dan a usted los genes. Todo el ADN que marca todo su carácter. Y en ese carácter también va el deseo de pecar heredado de nuestros ancestros. Pero cuando yo acepto a Cristo, en vez de ser generado, soy regenerado. Porque Dios me ha dado una genética nueva del cielo. ¡Aleluya! Ahora tengo la naturaleza divina. Ahora tengo en mi venas la sangre de arriba del cielo y les aseguro que nuestro Padre Celestial es puro, 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 puro. Él no tiene problema ni con el alcohol, ni con el adulterio, ni con el rencor, ni con la envidia. La genética del cielo, ahí no hay problema. En su sangre está el río de la vida de Jesús. Jesús se entregó para liberarte de tu genética vieja y a cambio darte una genética nueva. Por eso David dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Adelante. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has vendido. Esconde tu rostro y borra mis maldades y crea en mí un corazón nuevo y limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que te estoy diciendo, hermano, que en ti hay una corriente de vida más poderosa que la corriente de muerte que has heredado. Que si tu madre era rencorosa y tú ves que el rencor está en ti hay un Padre Celestial que es generoso, que es amoroso y que su corriente de vida está en usted y que esa corriente de vida en Cristo Jesús me ha librado de la corriente de muerte heredado de mis padres. Estoy en Romanos 8 donde dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Que si usted persevera en la ley del Espíritu, que si usted persevera en la actividad espiritual, usted no va a caer en los pecados que cayeron sus ancestros. Dígalo conmigo, dígalo: yo no voy a caer en los pecados que cayó mi padre, o mi madre, o mis abuelos, o mis bisabuelos, porque yo tengo en mí corriente de vida, naturaleza del cielo y la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gracias, Jesús, porque me has librado. Me has librado, aleluya. Mire, hay muchos textos más, pero son las 9:15, tengo que terminar. Esto es la introducción del mensaje, ¿vale? Pero te digo algo. Mire, aunque usted tenga unos ancestros, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el 10, lo que sea, hay un ancestro mayor, que ese no cayó. Hay un ancestro superior de usted. Le voy a descubrir ahora. Ábreme Efesios. Mire, escuche esto, ahí está usted. Mire, resulta que usted no fue concebido por su padre y su madre hace 40, 50 o 35 años. Usted fue concebido hace millones de años. Mire, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. Vicente, Dios te escogió en Él. Pero ¿cuánto tiempo hace que Dios escogió a Vicente? Antes de la fundación del mundo.
mató, hermano. Pero ¿cuándo? Hace millones de años. Lo que pasa es que Adán y Eva metieron la pata y abrió la llave. Ese fue el primero que la abrió. Y a partir de ahí todos los metieron. Pero la Biblia dice que Dios envió un segundo Adán. ¿Cómo se llama ese segundo Adán? ¿Y qué hizo Jesús? Muy bien. Jesús cerró la pata que metió Adán. La sacó Jesús. En Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que no te engañe el diablo. Me da igual si mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo fue un alcohólico, yo no lo seré jamás. Porque tengo un ancestro superior que se llama Dios. Y te aseguro que ese jamás se emborrachó. Y jamás tuvo un problema con el alcohol. Mira, había una mujer, había y hay un ministerio muy fuerte de liberación. Y tanto empezó a bregar con los demonios que sin darse cuenta cayó bajo la influencia de un demonio de temor, porque su padre había muerto de un infarto de corazón, su abuelo había muerto de un infarto de corazón, su bisabuelo había muerto de un infarto de corazón. Estaba su árbol genealógico lleno de este problema genético. Las enfermedades, muchas de ellas son genéticas también, es herencia genética, muchas, otras no, otras motivadas por otras cosas, pero hay muchas que son genéticas. Cuando yo tuve cáncer de colon con 43 años, me dijo el médico: tú eres muy joven, eso es genético. Dile a tus hermanos más jóvenes que tú que se hagan la prueba. Y todos tenían pólipo, que eso es lo que produce el cáncer. Gracias a mí le quitaron el pólipo. Yo los salvé a todos. Yo se lo digo a ellos bromeando, me tenía que hacer un homenaje. Claro, porque gracias a mí ellos no produjeron el cáncer de colon. Porque yo sí, pero el Señor me sanó. Y los cirujanos hicieron un buen trabajo. Y hace 12 o 13 años. Por eso te digo que esas son cosas genéticas. Todo se hereda. Y esta mujer decía: madre, yo voy a morir de un ataque al corazón, porque yo lo llevo en la genética. Y estaba esto invadiendo su campo ministerial y estaba minando su salud espiritual y física. Y ella empezó a orar y tuvo una revelación del Señor. Y el Señor le dijo: hija mía, ¿tú quién eres? ¿Miquel? Y le dijo: Señor, yo soy tu hija. Y el Señor le dijo: y si tú eres mi hija, ¿yo qué soy? Y ella dijo: tú eres mi padre. Hija mía, pues si tú eres mi padre, he heredado mi genética y te aseguro que yo nunca he tenido infarto de corazón. Y ella saltó de ahí, aleluya. Ya está, tiene un ancestro superior, un ancestro mayor, que es Dios, y en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entonces David, porque la historia de David y la vida de David nos enseña tanto, ¿por qué cayó? Con esto termino. ¿Por qué cayó a la edad de 50 años? Él, mira, a los 17 años conoció a Dios, como yo, me convertí a los 17 años. Y a los 17 años Dios le dijo: va a ser rey. Y desde los 17 hasta los 37 estuvo ahí dando un testimonio impresionante. A los 37 Dios le dio la promesa y se sentó en el trono. A partir de ahí, fenomenal. Unos testimonios, bueno, ese hombre era tremendo, la santidad y el testimonio. ¿Qué pasó a los 45 o 50 años? Si usted lee la historia de Primera y Segunda de Reyes, este hombre cayó en pasividad espiritual. La pasividad espiritual abre la puerta a todo lo que se cerró. Si yo comienzo a ser pasivo espiritualmente y comienzo a dejar de buscar al Señor y comienzo a dejar mi ministerio y comienzo a dejar todo lo que Dios me ha dicho que haga en la iglesia, paulatinamente irán apareciendo mis antiguas iniquidades que están pendientes, ya borradas, pero aparecerán. Porque la pasividad espiritual abre la puerta a los corrientes de la carne. Tenemos dos corrientes nosotros: la ley de la carne y la ley del espíritu. Si usted está activo en el espíritu, la carne, que es donde están las iniquidades, está muerta y está debajo de sus pies. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¡Actívate en el espíritu! ¡Actívate! La vida cristiana nunca se está quieto. O se avanza o se retrocede. O eres libre o eres esclavo. O crece o decrece. O hay más luz o hay más tiniebla. ¡Actívate! Si Dios te llama a orar, ora.
Si te gusta la intercesión, vente a las 6. Si eres mujer, vente el sábado. Si eres hombre, vente el sábado. Cómprate discos cristianos, libros cristianos. Sumérgete en la actividad del Espíritu. Porque la pasividad espiritual de David abrió la puerta. Y Dios me reveló una vez que aquello fue una venganza de los demonios por todo el daño que David había hecho a los demonios. Cuando él entró en pasividad, dice la Biblia que en la época en que él tenía que salir a la guerra, se quedó en palacio, a dormir a siesta, aburrido, 3 o 4 horas, 5 o 6 horas de siesta, todo el día en la cama, despejándose ahí, la carne empezó a salir, y entonces se voy a dar una vueltecita al terrado. Qué aburrido estoy, yo no siento ni su presencia, será tanto que me oro, estoy más aburrido, más triste. ¿Eso qué? Mamma mía, una mujer bañándose. Y ahí comenzó todo. Y cayó en pecado. Mientras que él estuvo activo en el Espíritu, no hubo problema con las iniquidades. Aleluya, actívate. Alguien me dijo a mí una vez, si tú no haces lo que Dios te dice, el diablo te dará trabajo. Y eso es verdad. Dios te da trabajo, si tú no lo haces, entonces viene el diablo y te doy trabajo a ti. Póngase de pie y vamos a orar. Aleluya, gracias Padre. En el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Gracias Jesús, gracias. Si Dios le ha hablado de alguna iniquidad, yo no voy a decir que pase a nadie, ¿vale? Estas son cosas muy íntimas. Aleluya, aleluya. Aleluya. Iniquidades hay cientos, decenas, cientos, quizás miles de iniquidades. Hay muchas formas de iniquidades. Apego a la violencia, apego al desenfreno, apego a la drogadicción, apego a los juegos de suerte del azar, apego al rencor, apego al orgullo, apego a la idolatría, apego a la brujería, a la hechicería, apego a los pleitos, a los celos, a la ira, a la contienda, a la disensión. Hay muchas iniquidades. Descúbreme mi iniquidad, díselo al Señor en esta noche. Señor, descubre mi iniquidad, yo la entrego a ti, renuncio a mi iniquidad y acepto la nueva genética que tú me has dado en Cristo Jesús y hago un pacto contigo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre estaré activo en el Espíritu. Gracias porque tú eres mi ancestro mayor, porque tú me escogiste en ti para que fuese una persona limpia, sin mancha y sin arruga. Gracias Señor, y ahora declaro que todas esas iniquidades y toda esa genética fea está debajo de mis pies en Cristo Jesús y soy libre. Dígalo conmigo, soy libre de mis iniquidades, de mis rebeliones y de mis pecados. En el nombre de Jesús renuncio a ellas. Denle un aplauso fuerte al Señor.